sabiendo que las premisas son identificar un poco las oportunidades o aquellas áreas de mejora que yo pueda desarrollar y que al final tenemos ciertas frustraciones por el día a día que no conseguimos lo que queremos, una de las mayores frustraciones o uno de los mayores objetivos que yo marco cada vez que empezamos a trabajar con alguien es, si tienes que centrarte en algo inicialmente para mejorar tu negocio, ese algo, ese 80% tiene que ser en ventas. Porque, cuidado, luego cuando ya vendes correctamente, o sea, en la parte del, digamos, en la gestión empresarial, hay una parte cuando nace una empresa, vamos a pensar que acabas de nacer, o da igual, aunque tengas mucho tiempo pero quieras renacer, la primera fase se llama startup. Las startups son empresas digitales con un componente tecnológico alto, pero ahora ese término se ha utilizado mucho para aquellas empresas que nacen y están consolidando su modelo, ¿no? Entonces, si tú aún no has logrado consolidar tu modelo, estás en fase startup, ¿no? Cuando ya ves que lo has consolidado, tú tienes que crecer, que es la fase grow, ¿no? Y luego cuando te reconocen, llegas un poco al éxito. Entonces, nosotros trabajamos con muchos salones que están en la fase de querer crecer, no de reconocimiento, sino de querer crecer. La primera herramienta que existe para el crecimiento del negocio tienen que ser ventas. Y en este caso, para saber vender, nos encontramos con diferentes problemas, que es donde hemos empezado el vídeo, ¿no? Diciendo, oye, nosotros el objetivo principal de este contenido que hacemos ahora y de todo lo que hacemos en el día a día es ayudar a resolver problemas de las personas y de nuestra comunidad. Con lo cual, el principal problema que nos encontramos, frase común, no sé vender, no sé comunicar, mi equipo no sabe vender. Otra que nos encontramos es que, bueno, más que nos encontramos, porque nadie te dice tengo miedo, te dice no sé vender, pero luego suele pasar que el no saber vender es por tener ciertos miedos, ¿no? Eso es. El no saber vender se utiliza a veces como eufemismo para me da miedo ofrecer. Me da miedo la reacción de mi cliente, ¿no? ante el ofrecimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese miedo. El miedo no va a hacer que te pasen cosas malas, no va a evitar que te pasen cosas malas. El miedo va a evitar que te pasen cosas buenas, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos ese miedo. La única forma de aprender a montar en bici es subiéndose a la bici, poniendo un pie en el pedal izquierdo y otro derecho y darle. Y darle. Y te caerás, irás trastabillado, pero poco a poco irás consiguiendo la fluidez para que la bici vaya sola sin tú pensarlo. Ese es el camino. O sea, lo primero es que tenemos que... La definición de hacer el estúpido es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, esto no ha funcionado. Vamos a hacer otra cosa, ¿no? La venta desde el salón no es una venta de mercadillo, que digo yo, hagas a 3 euros. Tal. Es una venta desde el conocimiento y desde la expertitud. Los clientes que van a un salón todos los meses confían en ti, porque han decidido que tú eres el que les va a cuidar su cabello durante todos los meses. Esperan que como tú tienes más conocimiento que ellos, les puedas dar soluciones o puedas detectar problemas que ellos no han detectado y le puedas dar una solución acorde. Esa es la venta profesional dentro del salón. Que no han detectado, pero al fin y al cabo sí que sienten, ¿no? Porque todo el mundo sí que siente un dolor. Igual que nosotros estamos hablando de que uno de los principales dolores de cabeza de un dueño de peluquería y que le frena el crecimiento en ventas y el crecimiento de su negocio es que siente de él mismo que no sé vender, digamos, esa creencia al final te limita y luego al mismo tiempo no detectas por qué, si justamente lo empezamos a trabajar, ¿no? Pedro, ¿cuáles han sido los casos que te han llamado más la atención? No hace falta que pongamos nombres y apellidos, pero que pongamos situaciones para que aquellas personas se puedan identificar, ¿no? Con situaciones concretas. ¿Sabes que ahora en las redes sociales ya no solamente pues, te aparecen publicaciones de lo que sigues, sino de tus intereses? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Vamos a nombrar no a personas, sino realmente aquellos comportamientos o situaciones que hemos visto esos últimos meses y cómo se han dado la vuelta. Hay varios perfiles de clientes cuando empiezan a trabajar con nosotros. Uno muy reconocible es el autónomo, el pequeño autónomo que está él solo o está con otra persona y que cuando llegan a nosotros son grandes profesionales. Hablando con ellos te das cuenta que son grandes profesionales, pero no saben llegar a su cliente. No saben llegar a su cliente. Cuando ese chip se lo haces cambiar, bueno, el salto es espectacular. Estamos hablando de salones que estaban en 4 o 5.000 euros de facturación y en un mes, cambiando 4 cosas, pasado a 8, 9.000, 10.000 euros. ¿Cuáles son los principales bloqueos que diríamos que hay cuando una persona llega en ese momento? Porque al final es un cambio de mentalidad
Y cuando hablamos de un cambio de mentalidad, hay una parte que ya hablar de mentalidad, de esa palabra como está como tan manida, pero vamos a hablar de cuando cambias tu mentalidad es porque estás cambiando ideas o patrones creencias que tú tienes, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese bloqueo con el que viene o esa creencia con la que viene o ese miedo con el que viene? ¿Qué es lo que le bloquea? ¿Qué es lo que le está frenando para que la misma persona antes esté vendiendo 3 o 4.000 euros y luego pase a vender 6 o 7.000 euros la misma persona? Aparte de las herramientas que hablaremos luego. A nivel interno, ¿qué le pasa en la cabeza? ¿Cuáles son los miedos que tiene? Y yo creo que el miedo principal, el miedo es muy libre y cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero el miedo principal es, que lo repiten muchas veces, es esto mi cliente esto no lo van a aceptar. O sea, ellos mismos se ponen barreras y deciden qué es lo que va a aceptar su cliente y qué no. Sin probarse el traje. Claro, y eso es un error. Porque las motivaciones de compra de los usuarios, de los consumidores, cada uno tenemos la nuestra. Yo siempre pongo el ejemplo de que mis amigos hacen kitesurf, que es el surf este con una vela gigante, una cometa gigante. Y el otro día hablando, me enteré que una cometa de esas vale 7.000 euros. Ajá. Claro, 7.000 euros una cometa. Luego vas a comer con ellos al restaurante y pagamos a media, ¿sabes? Claro, eso es motivación de compra. Ellos están motivados para hacer ese deporte y no les duele gastarse ese dinero. Hay un amigo mío, por cierto, dueño de peluquería, de aquí de Liria, que dice, cada persona se emborracha del vino que más le gusta. Exactamente. ¿No? Así es. Y claro, ¿dónde está la sorpresa? La sorpresa está en que cuando les haces ver que hay que tirar la caña siempre, de repente ese cliente que tú decías, uy, esto es imposible, te compra un bono de 500 euros para todo el año. Entonces, de repente dices, ¡ostras! Que yo esto no lo había pensado y me acaba de suceder y es lo que menos me hubiera Pero imaginado. totalmente. O sea, llevo perdiendo dinero mogollón de años por mí, por no lanzarme y poder ofrecerle al cliente algo que sí que puede darle, ¿no? Me acabas de recordar una conversación que tuve la semana pasada con Amaya, del País Vasco, que ha batido récord de toda su historia y tiene 30 años el salón. O sea, y el récord, o sea, el mes récord de toda su facturación, de todos los años de peluquería, y ha sido en enero y en febrero. Que se supone que... Y ha sido en enero y en febrero justamente con las campañas que tenemos, que son especiales justamente para eso, ¿no? Que son campañas de servicios de alto valor, de high ticket, que son las que llevamos. En otros episodios hemos hablado del concepto high ticket, que son servicios de alto valor. Y en este caso, claro, es un servicio que habíamos diseñado, en su caso creo que eran 300 y pico, 400 euros. Y ella me decía, Pablo, yo la verdad que no pensaba que esto lo fuera a vender. Y la verdad que los primeros días dice, la verdad que luego me he dado cuenta que porque empecé tarde, porque yo misma no creía que lo iba a vender y creía que mi equipo no lo iba a vender. Pero lo ofrecimos, empezó a funcionar y con los 5 primeros nos vinimos arriba y ya no paramos durante el próximo mes y pico, ¿no? Sí. O sea, eso es un cambio total, ¿no? Primero o sea, si fijamos ese conocimiento es como, vale, lo primero que tienes que hacer es desbloquearte lo máximo posible dentro de que es verdad que no es, o sea, hay veces que no es sencillo, muchas veces también porque uno viene como con unas creencias que tú llevas, porque esas creencias no vienen tampoco de que tú te lo quieras creer, sino de que muchas veces has intentado otras cosas, le has ofrecido algo y esas personas mismas igual te han dicho que no, pero igual no has utilizado la forma correcta, la estrategia correcta, la propuesta correcta, la forma de comunicar correcta. O sea, quiero decir, pueden haber diferentes tipos de situaciones que te lleven a que esas mismas personas que tú piensas que te van a decir que no, proviene de una experiencia que has tenido con ellas diferente porque igual no lo has enfocado bien. Eso es. Eso es porque cada cliente es de una manera. Tenemos que tener una línea argumental siempre con nuestros clientes, pero luego tenemos que conocer a nuestros clientes. Lo primero que tenemos que tener presente es que alguien que va a verte todos los meses confía en ti. La mitad de la venta, de cualquier venta, de lo que hablemos, es confianza. La mitad de la venta no. O el 60. He sido conservador. Pero sí, o sea, yo puedo llevar el mejor servicio o el mejor producto que si al que se lo voy a vender no confían, no voy a vender nada. Ahora, puedo llevar un producto no tan bueno o un servicio no tan bueno, pero si yo genero ese canal de confianza entre tú y yo, nos vamos a encontrar. De una manera u otra nos vamos a encontrar. Claro, si alguien va a verte todos los meses, es que confía en ti. Ya hemos roto la mitad del camino. La mitad del camino lo tenemos andado. Ahora tenemos que conseguir que desde nuestra profesionalidad analizar la necesidad del cliente y darle una solución a esa necesidad. Parece sencillo, pero en el momento que lo empiezas a hacer así, tus clientes también lo perciben. Tus clientes perciben que tú has cambiado. Y cuando tú cambias, tu entorno cambia. Tu negocio cambia, tus clientes cambian, tus relaciones con ellos o con tu equipo cambian.
eso genera movimiento y el movimiento genera actividad y la actividad genera dinero. Yo fíjate que siempre explico que al final muchas veces en los salones ven complicados hacer propuestas nuevas porque para ellos es una herramienta nueva. Y yo siempre explico lo mismo, ¿no? Si yo me pongo a hacer un corte que nunca he hecho, las primeras veces que hago el corte no me sale correctamente. Pero cuando he hecho 20 veces el corte, ya simplemente el rodaje que llevo hace que me funcione bien. Eso es. Un plan de marketing, un plan de ventas, un corte, un color, cualquier cosa funciona exactamente igual. Yo tengo que primero conocerlo perfectamente para sentirme seguro, que es otra cosa además que suele pasar. Porque fíjate que el miedo también viene de ahí, de la falta de seguridad a la hora de lo que voy a recibir, que es otro de los miedos principales que también vemos, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser la reacción de mi cliente? ¿Me va a decir que no? Y esto proviene muchas veces de la falta de seguridad que tengo a la hora de hablar, proponer. Entonces, la gente normalmente se siente segura hablando de lo que domina. Y cuando no domino algo y me hace salir de esta frase que yo digo ya, que se llama zona de confort, porque está muy utilizada, o sea, esto de estás en la zona de confort y sal, que la verdad que pues suena correctamente, cosa que yo la tengo muy utilizada, pero al final tú estás en un día a día que estás habituado y cuando tienes que salir de ahí, pues te cuesta. Y entonces dices, ostras, tengo miedo a decir una palabra que no tenga que decir, de la reacción del cliente, de que me digan que no. Al fin y al cabo, esto está súper estudiado psicológicamente hablando, que es el miedo al rechazo, ¿no? O sea, ¿cómo me van a ver? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Me van a decir que no y entonces me vengo abajo? Con lo cual hay una parte, hay una característica clave también que es transmitir con seguridad, ¿no? Hemos hablado de la confianza, pero claro, ¿cómo generas confianza? Hablando de la confianza, ¿cómo generas confianza?